Muy buenos días, bienvenidos a quienes están integrando. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos están? días, profe. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a quienes están integrando. Ya vamos a arrancar en breve con lo que es el foro virtual. Espero de que hayamos indagado respecto al contenido que vamos a estar desarrollando sobre los enlaces químicos y la parte de la capa de valencia. Así que vamos a iniciar en breve. Únicamente vamos a esperar unos minutos mientras se van incorporando sus demás compañeros para dar inicio al foro. Mientras, a modo de recomendación, les sugiero de que tengan al alcance lo que es su documentación. Si en dado caso tiene previamente una respuesta preelaborada a la pregunta orientadora del foro, cierto en particular, para que de esa forma estemos mejor preparados. Muy buenos días a quienes están integrando, bienvenidos. Ya vamos a iniciar en breve. Solo para ir adelantando algunas indicaciones generales. En el caso del foro virtual, el objetivo de esta actividad es en cierta forma cambiar la metodología de trabajo que hemos venido desarrollando y cambiarlo a una forma más participativa, a tal manera de que todos nos involucremos, brindemos nuestro aporte, analicemos las preguntas orientadoras referente a este tema de los enlaces químicos y de esa forma, por cada aporte que usted proporcione, se le va a reconocer con puntos para su nota de examen. Así que tiene un doble beneficio, aparte de cambiar la metodología de trabajo, también voy a reconocer sus aportes mediante ese incentivo, que son los puntos. Asimismo, si su aporte de bastante calidad, si está bien elaborado, e incluso puedo brindarle reconocimiento hasta 2 puntos para el examen. Así que para que tomemos en consideración esa parte del objetivo del foro virtual para tener más claro lo que es el desarrollo de esta actividad. Bueno, vamos a iniciar entonces, luego de plantearles lo que es el objetivo de la actividad. El foro virtual lleva por título lo que es la importancia de los enlaces químicos y los electrones de valencia en la química. Este contenido del foro es un preámbulo a la unidad 7, ya que estamos previos, ya incluso este contenido que vamos a desarrollar en el foro virtual ya es parte de un tema de la unidad 7, ya que con los últimos contenidos de actividad, normalización y fracción molar, finalizamos la unidad 6. Así que ese es el título del foro virtual, para que vemos el desarrollo de cada una de las cuestiones, aportes en razón de ello. Bueno, la dinámica del foro será la siguiente. Como se ha estructurado el foro con base a preguntas orientadoras, iré haciendo lectura de cada una de las preguntas y vamos a comenzar con una modalidad inicial, la cual será aportes voluntarios. Hago la lectura de la pregunta, si usted tiene un aporte, levanta la mano o habilita su micrófono y lo plantea. Luego de pasar de esa modalidad de forma voluntaria, ya que puede ocurrir de que llegará un momento de que los que participaron voluntariamente ya realizaron su aporte y los que no tengan alguna dificultad para hacerlo, vamos a ir seleccionando lo que son los usuarios que se encuentran en línea y al señalar lo que es usuario va a habilitar su micrófono y brindar su aporte, que ya sería una participación más guiada. Así que esas dos formas vamos a trabajar lo que es el foro virtual para tener en cuenta esa parte. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta orientadora referente a este foro virtual. Voy a hacer lectura de la pregunta. Nos dice, ¿cuál es la relación de capa de valencia en la formación de enlaces químicos? Solo para aclarar un poco la pregunta, la capa de valencia se refiere a electrones y a la formación de enlaces químicos. ¿Qué relación tienen esos electrones de la capa de valencia con la formación de sustancias químicas?
Muy bien, levanta la mano Basilio, puede habilitar su micrófono y brindar su aporte. Primeramente que, pues como mencionó, que los electrones de ambos están al final o al borde del contorno atómico y de que la capa de valencia es la base para crear enlaces químicos, ya que los enlaces químicos ocurren por los electrones que están en la capa de valencia. Muy bien, muchas gracias por su aporte, Basilio. Ahí tenemos algunas ideas referentes a esta cuestión. Bueno, habilita también su micrófono, Harrison. Puede brindar su aporte. Sí, retomando, profe, lo que dijo mi compañero. Bueno, ahí lo que tenemos, bueno, son esos electrones que están como más alejados del núcleo, que se encuentran, digamos que en la periferia que tiene con el límite con el contorno atómico. Y como sabemos que la capa de valencia es como la base, bueno, mejor dicho, es la parte fundamental de los enlaces químicos, por lo que el enlace químico se da por los electrones. Y bueno, si ahí observamos, profesor, en la imagen que ha puesto, explicando un poco sobre eso. Bueno, no sé si puedo explicar sobre la imagen que ha puesto, profesor. Sí, puede tomarlo como ejemplo. Bueno, bueno, en esa parte ahí donde se está el número 17, bueno, de lo que yo investigué y lo que he podido observar, es que es la configuración electrónica de este, si no mal recuerdo. Y bueno, este pertenece a un diagrama que, si no me equivoco, se llama Mier, algo así se pronuncia, ¿verdad? Y en el enlace que ocurre en la última capa electrónica, como podemos ver ahí, en este lo habita en la última órbita, que es el número 7. Muy bien, excelente aporte. Solo para ir retroalimentando, ya doy lo que es la palabra a otra participación más para cerrar con esta primera pregunta, ya que se ha hecho un buen abordaje. Solo para retomar algunas ideas y para ir ampliando y orientando el proceso, cuando hablamos de la capa de valencia, como bien plantearon, hace referencia a electrones. Y esos electrones se encuentran en la última órbita de lo que es el átomo, ya que hay niveles de energía atómica. Y a partir de esos últimos electrones se genera lo que es una fuerza de atracción con otros átomos y esos últimos electrones que se encuentran en esa última capa o nivel de energía generan ese enlace químico con el otro elemento atómico. Vamos a escuchar un aporte más para ir cerrando con esta primera pregunta referente a cuál es la relación de la capa de valencia en la formación de enlaces químicos. Bueno, Fernando, puede habilitar su micrófono, levantó la mano. Profe, también estuve leyendo sobre los enlaces químicos, ¿verdad? Que existen dos tipos, tanto el enlace iónico como el convalente. Muy bien, excelente. ¿Y qué nos puede decir, Fernando, Y de la relación de la capa de valencia con los enlaces químicos? como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, los electrones, si mal no lo recuerdo, son los que están por encima, así como la explicación que dio mi compañero Harrison. También hay un ejemplo donde está, por decirse así, una ruedita y junto a ella hay, perdón, en medio de ella hay un número que dice Z es igual a 2N. Y si podemos observar en esta imagen, también hay cargas negativas, pero que están alrededor de ella, lo que hace la formación de los enlaces químicos. Muy bien, muchas gracias. Con esta participación cerramos lo que es esta pregunta. Para quienes están levantando la mano, vamos a dar su participación para la siguiente pregunta, ya que hemos abordado muy bien esta cuestión. Cuando hablamos de lo que es la capa de valencia y la formación de enlaces químicos, primeramente tenemos que irnos al átomo. Los átomos son la clave para que se formen sustancias químicas, así como el agua que nosotros bebemos de forma cotidiana, incluso nuestra comida, todo ello está formado por enlaces químicos. Y los enlaces químicos obedecen en cierta forma, aunque no le gusten a los químicos esa idea, a lo físico.
porque los átomos son un nivel físico de la materia. ¿Y qué sucede con los enlaces químicos? Para hacer un poco gráfica la explicación, tenemos acá lo que es el cloro, que tiene su composición electrónica, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Pues, ¿qué sucede en cuanto a este átomo? De que para que ocurra un enlace químico con otro elemento, por ejemplo, el sodio, que se enlaza para formar la sal común, que es el cloruro de sodio, lo que ocurre es de que esos dos niveles, que son los últimos niveles que se encuentran a nivel de órbita del electrón en cuanto al núcleo atómico, que es lo que es el nivel P y el nivel S de las últimas capas, estas dos se suman lo que son sus electrones, que son los números que se encuentran en el superíndice de la letra, de P y S respectivamente, y nos resulta de que 5 y 2 se nos hacen 7 electrones. Por tanto, estos 7 electrones son su capa de valencia, o son esos electrones que van a enlazarse con los otros electrones de la capa de valencia del otro átomo, por ejemplo, el sodio. Y de esa forma podemos representar lo que es el enlace químico como una explicación a lo que es la capa de valencia, ya que a partir del diagrama de Muller, que es un diagrama que consiste en configurar de esta forma los elementos atómicos, que luego vamos a ver más a profundidad ese aspecto, podemos determinar cuáles son los electrones de valencia que van a permitir ese enlace químico con otros elementos atómicos. Sin embargo, ocurre un aspecto interesante de que el enlace químico únicamente ocurrirá en una diferencia de electrones de valencia. Si tienen igual cantidad de electrones de valencia, no se pueden enlazar lo que son los elementos atómicos. Por eso, un cloro con un cloro no puede surgir un enlace químico, porque contienen igual cantidad de electrones de valencia. Sin embargo, la diferencia en cuanto a estos electrones de valencia debe ser dispar, debe tener una mayor cantidad de electrones de valencia que el otro elemento atómico. Así que muy bien, muchas gracias por los aportes ya planteados, y de esta forma podemos ir cerrando lo que es esta primera pregunta orientadora. Bueno, vamos a Profe, pasar. Diga. ahí como dijo usted, en un cloro con un cloro, eso sería un enlace covalente. En el caso de elementos del mismo tipo periódico, no ocurriría un enlace propiamente, sino lo que va a suceder es que se van a combinar los electrones de ambos elementos y van a generar una capa de valencia con más electrones en el último nivel. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta orientadora para abrir siempre el hilo de participaciones, y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la naturaleza del enlace iónico si únicamente aplica entre metales y no metales? Bueno, vamos a dar la palabra al usuario 141 y luego al 101 y luego al 21. Sí, profe. Se Sí. podría decir que en el caso de los enlaces iónicos siempre se da entre átomos metálicos y no metálicos, debido a que la transferencia siempre va a ser permanente de electrones, siempre esa transferencia de electrones es permanente, lo que produce una molécula cargada electrónica electromagnéticamente. Y se podría decir que esta transferencia electrónica siempre se puede dar desde los átomos metálicos hacia los no metálicos. Y de igual manera, si en todo caso no fuera así, se diera desde los que son más electronegativos hacia los menos. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Ahí tenemos algunas ideas referentes a este aspecto. Vamos con el siguiente usuario que mencioné, el 21. Profe, tomando como ejemplo lo que sería la imagen, que tenemos dos elementos, que es el litio y el flúor. El litio está cediendo iones de partículas eléctricas a lo que es el flúor, que el flúor va a tener una mayor cantidad de partículas eléctricas que va a generar lo que es una atracción electromagnética a lo que es el litio.
ya que también el litio queda en una menor cantidad de partículas. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Y vamos a cerrar con un aporte más. Pablo, puede habilitar su... Profe, a mí me había dicho. bueno, prosiga, disculpe. Que es la fuerza de atracción que se entra, como dijo mi compañera, que se establece entre iones positivos y negativos. El enlace iónico electrovalente se produce cuando se produce un metal. De este modo se generan los iones negativos y los positivos, que son los cationes, luego de ambos iones de carga se contraen, se atraen y se unen. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos algunas ideas sobre este tipo de enlace iónico. Y para continuar siempre con los aportes, Pablo puede brindar su aporte de igual forma. Ok, profe. Retomando la idea que dio mi compañera Gabriela, solo quitando algunas partes, que es que el enlace iónico se produce cuando un metal cede electrones a un no metal, que se transforman y se generan iones negativos, que son los aniones, y iones positivos, que son los cationes. Y como bien se sabe que al tener ambos iones de carga contraria, se van a atraer, quedando unidos por un enlace llamado enlace iónico. Muy bien, muchas gracias a todos los aportes, excelentes menciones referentes a este enlace. Solo para abonar y sumar a lo que ya mencionaron, cuando hablamos de la naturaleza de este enlace iónico, vayámonos acá al ejemplo. ¿Qué sucede? Tenemos lo que es un átomo de litio y un átomo de flúor, cada uno respectivamente con su configuración electrónica. Vemos de que en el caso de litio Z es igual a 3. ¿Qué significa? De que tiene 3 electrones. Y en el caso del flúor, Z es igual a 9 y por ende tiene 9 electrones. ¿Cuánta es la capa de valencia de litio? Únicamente 1, porque el electrón que se encuentra en la última órbita o nivel de energía es el 2s1. Sin embargo, en el flúor tiene lo que son 7 electrones de valencia. Por tanto, ¿cuándo va a ocurrir lo que es este tipo de enlace? Únicamente entre metales y no metales. ¿De qué forma? El elemento que contiene menor cantidad de electrones de valencia o iones negativos, que son los aniones, van a ceder, van a perder uno de esos electrones al acercarse a ese otro elemento y al ceder ese otro electrón lo va a asumir lo que es el otro átomo y va a generar de que se incrementen los elementos atómicos en su última capa. Y de esa forma, al tener más aniones, más elementos negativos, y al ver una diferencia entre cada átomo, en menor cantidad de aniones con respecto al flúor, ¿qué va a suceder? Se va a cumplir lo que es la ley de cargas, porque de este lado de la reacción podemos observar de que el litio tiene un símbolo positivo en su superíndice y el flúor un símbolo negativo, pues esa diferencia de cargas, al tener mayor cantidad de carga negativa, lo que es el flúor, versus cantidad positiva de litio, ¿qué va a suceder? Por ley de cargas, lo que es cargas diferentes se atraen. Y de esa forma ocurre en el enlace iónico, a través de lo que es una fuerza de atracción a partir de la ley electromagnética. A partir de la ley de cargas eléctricas se enlazan lo que son ambos átomos. Y de esa forma podemos decir de que este enlace ocurre a partir de los iones, de los cationes y los aniones, de la carga positiva y negativa que puede obtener cada uno de los elementos atómicos. Sin embargo, la clave está en que uno de esos elementos atómicos, el que contiene menor electrones de valencia en su última capa, va a perder un anión. Y de esa forma habrá lo que es un desequilibrio en cuanto a las cargas eléctricas y en el caso del elemento que obtuvo ese anión o aprovechó ese ion extra a su última capa, va a generar una fuerza de atracción negativa, mientras el otro elemento que se quedó sin un anión menos va a obtener lo que es una carga positiva. Y de esa forma ocurre lo que es este enlace químico. Muy bien, excelente por sus aportes mencionados con respecto a esta pregunta, en la cual ya comprendimos sobre la naturaleza del enlace iónico.
Ahora vamos a pasar a la siguiente cuestión para abrir lo que es el hilo de participaciones para quienes no han planteado aún su aporte, para que de esa forma también obtengan sus puntos. Bueno, esta pregunta nos plantea lo siguiente. Acá ya aparece otro tipo de enlace, que es el enlace covalente, y nos dice si ocurre por la electronegatividad y esa electronegatividad genera fuerzas de atracción o ocurre de otra forma. Así que abro el hilo de participaciones, en especial para quienes no han brindado su aporte aún, para que puedan hacerlo. Muy bien, el usuario 101 puede habilitar su micrófono. Que se establece entre los átomos no metálicos de igual o diferente electronegatividad y cuando comparten uno o varios pares de electrones de valencia para formar moléculas. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos ya un comentario respecto a este tipo Yo, de profe, enlace. yo quiero. ¿Puede habilitar su micrófono, Moisés? Sabemos que el enlace de covalente se produce entre elementos que tienen una alta electronegatividad, pero muy parecida, es decir, los no metales con los no metales. Entonces, cuando dos elementos, a medida que se aproximan entre sí, se van haciendo notar las fuerzas que atraen de cada electrón al núcleo del otro átomo, hasta que dichas fuerzas de atracción se llegan a compensar con la repulsión que los electrones sienten entre sí. Muy bien, muchas gracias por su aporte, Moisés. Ahí tenemos algunas ideas claves referentes a este enlace covalente, más lo que se mencionó anteriormente, que tiene que ver con fuerzas de repulsión o atracción. Vamos a escuchar un aporte más. Levantó la mano Harrison. Puede hacer su aporte. Sí, profe. Bueno, esto tiene que ver más que todo con lo que son las partículas negativas del átomo, que es de este electrón, porque en este sentido la mayor concentración de electrones entre ambos elementos, estas generan una fuerza de atracción entre sí, entre el enlace covalente que se da por el intercambio de iones negativos. Y en esto podemos ver aquí, profe, que siempre va a haber como, si se le puede llamar, como quizás un desequilibrio, porque una de las moléculas siempre tiende a ser mayor en cantidad, como lo sabemos, de iones negativos que la otra. Así se da la atracción entre estos. También cabe mencionar que estos también son aquellos elementos que no cuentan con mucha cantidad de electrones. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Ahí tenemos otra mención referente a la relación de únicamente cargas negativas con la naturaleza de este tipo de enlace. Vamos a escuchar un aporte más. El usuario 181. Sí, los electrones, como igual, están los electrones del hidrógeno, electrones del carbono. ¿Va? Entonces, el enlace de covalentes está implícito en la estructura de Lewis, indicado en los electrones compartidos entre los átomos. Eso también sería. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos también otro aporte. Y para ir cerrando en cuanto a esta pregunta y para retroalimentar a lo que ya mencionaron, cuando hablamos de este tipo de enlaces, hablaremos de que tiene una naturaleza negativa. Únicamente el enlace ocurre por la energía de los electrones. Para hacer la ejemplificación, veamos esta imagen. El H2O, que es la molécula del agua, ocurre por este tipo de enlace covalente. ¿De qué forma se enlazan los hidrógenos, que son dos, con el oxígeno? Pues a través de los electrones. ¿De qué forma? Vemos claramente de que en el caso del oxígeno, tiene lo que son 6 electrones en su última capa, pues 2 de sus electrones de su última capa se van a enlazar con un electrón de un átomo y con un electrón del otro átomo, ya que como sabemos el hidrógeno es el elemento periódico 1 y tiene por tanto un protón y un electrón. Pues este enlace ocurre entre electrón y electrón. Son como dos imanes, esos dos electrones. Y de tal forma de que ocurre lo que es esa fuerza de atracción
atrae a lo que es al elemento atómico que tiene menor cantidad de electrones y se enlazan. Y de esa forma podemos decir de que ocurre este tipo de enlace covalente a través de la electronegatividad del elemento periódico, ya que hay elementos que son mayor electronegativos que otros. Y de esa forma, el elemento que tiene mayor electronegatividad va a atraer aquellos elementos que se encuentran en un rango menor dentro del orden de la tabla periódica. Así ocurre lo que es el enlace del H2O, como vemos acá. El hidrógeno es un átomo muy simple, únicamente tiene un electrón cada átomo. Sin embargo, el oxígeno es mucho más complejo. Y de esa forma, la electronegatividad del oxígeno se pone por encima del hidrógeno y atrae esos dos átomos. Contrario al enlace que hemos abordado anteriormente, que es el enlace iónico, en el cual la relación está directamente entre el anión y el catión, o sea, el elemento negativo y el elemento positivo. Acá únicamente es el elemento negativo, solo es entre los aniones que ocurre este tipo de enlace covalente. Muy bien, Profe, una excelente esa pregunta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad de que cuando se refiere a esto, verdad, que no cuentan con mucha cantidad de electrones, no estoy seguro si se refiere si a los primeros elementos que se encuentran en la tabla periódica? No sé si estoy en lo correcto. Sí, serían los primeros elementos, ya que la tabla periódica va en orden según la cantidad de electrones. Un átomo, que es en el caso del hidrógeno el más simple, por ser el 1, un protón, un electrón y un neutrón. Y por tanto ese es un electrón que tiene en su órbita, que es el único que posee, por ser bien simple y sencillo ese átomo, fácilmente se enlaza y gira alrededor del átomo de oxígeno. Es como, por decirlo así, una rueda. ¿Qué sucede en la rueda? Se engancha algo en la rueda y va a girar igual conforme a la rueda, ya que lo que sucede con estos átomos de hidrógeno, que se enlazan con un electrón de la última capa del oxígeno y giran en ese mismo nivel de energía del oxígeno, como que si fueran parte del oxígeno, sin embargo únicamente están enlazados como sujetos a ese electrón y de esa forma mantienen lo que es el enlace, en este caso covalente, y se provoca lo que es la formación del H2O. Gracias, profe. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta para ir cerrando, que nos plantea lo siguiente. ¿Cuáles son las características del enlace metálico? Así que vamos a abrir el hilo de participaciones. Vamos a darle la oportunidad a quienes no han planteado su punto de vista aún. Gabriel, puede habilitar su micrófono, usuario 61. Y luego el Buenos días. 131. Buenos días, profe. Bueno, dice la pregunta, ¿cuáles son las características del enlace metálico, verdad? Bueno, una de ellas sería que se da entre átomos metálicos, que sus cationes tienen una estructura cristalina y los electrones ocupan intersticios que quedan libres en ellos sin estar fijados en ningún catión específico. También que a temperatura ambiente suelen ser muy sólidos, que sus puntos de fusión y ebullición son muy variados, aunque a veces pueden ser muy altos de lo normal, y presentan brillo metálico, y sus conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Ahí tenemos algunas de las características de este tipo de enlace, que los materiales tienen brillo, así también tienen puntos elevados de fusión y ebullición, entre otros aspectos. Vamos a escuchar también el aporte del usuario 131, se puede habilitar su micrófono y plantear su comentario respecto a esta pregunta. Sí, profe. Bueno, primero que nada se tiene que saber qué es el enlace metálico. Bueno, es un enlace químico que mantienen unidos los átomos de los metales entre sí. ¿Cómo se produce este tipo de enlace? Cuando se combinan metales entre sí, ya que los metales necesitan ceder electrones para alcanzar la configuración de un gas noble. ¿Cuáles son las características? Bueno, entre las principales características tenemos que son buenos conductores de calor, son buenos conductores de electricidad
Otra sería que adquieren deformación, en otras palabras se conoce como maleabilidad, y pueden llegar a formar materiales en forma de hilo sin llegarse a romper. En otras palabras se conoce como ductilidad. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos otros aspectos importantes dentro de este enlace. El componente ductibilidad, maleabilidad, y también que se pueden deformar este tipo de enlaces conservándose, y se pueden producir incluso en forma de hilo, este tipo de materiales. Como por ejemplo, el cable que está compuesto de cobre. Vamos a escuchar un último aporte del usuario 141 y con ello vamos a ir cerrando ya lo que es esta pregunta. Bueno, profe, se podría decir que también algunas de sus características, como ya mencionaron, es de que se produce únicamente entre los átomos del mismo elemento metálico. Y de igual manera es un vínculo atómico muy fuerte y primario. Y como ya mencionaban igual, de que este enlace, el enlace metálico se ve mucho a las propiedades típicas de los materiales comunes, como por ejemplo son las propiedades como la solidez, la dureza, la maleabilidad y la ductibilidad. Y los átomos unidos mediante este enlace suelen organizarse por estructuras hexagonales, cúbicas o de forma geométrica concreta. Muy bien, muchas gracias. Y solo para abonar y sumar a lo que ya mencionaron, veamos esta imagen, que es una representación del enlace metálico. Este enlace únicamente ocurre entre metales, entre los iones y los cationes de los metales, que puede ser el bronce, cobre, así también el oro, la plata, e incluso otros elementos periódicos como el sodio, que están dentro de la familia de los metales. Y en este sentido tenemos lo que es una placa de plata. ¿Qué sucede con esta placa de plata? Para que se forme, sus enlaces están contenidos a través de una serie hexagonal, y de igual forma podemos ver de que los enlaces se mantienen por lo general aislados. Son enlaces que no están en movimiento periódico, no hay niveles de energía definidos en este tipo de enlace que ocurre en los materiales metálicos, y de esta forma, por ejemplo, al quebrar una parte de la placa de plata, ¿qué sucede? De que esos iones y cationes que están en esa porción de esta placa de plata se van a conservar, van a ir dentro de esa placa de plata, porque estos iones son los que le dan la característica a lo que es a los metales, que son la maleabilidad, que les podemos cambiar su forma a través del punto de fusión o ebullición, y también lo que es la ductibilidad, que ya le podemos dar lo que es una docilidad ya a nivel de utilidad social, que puede ser en forma de cables u otra aplicación que le podemos dar a lo que es a los enlaces metálicos. Y de esta forma, claramente vemos de que el enlace reacciona a factores como el calor y así también a la fricción, porque de seguro la mayoría hemos tenido la experiencia de que cuando golpeamos con un martillo que tiene su base metálica, con algún material metálico que puede ser hierro u otro material, se calienta. Se calienta tanto el área, la zona donde golpeamos, como también el área donde recibe lo que es el golpe, la base del martillo. ¿Por qué? Porque ahí está ocurriendo lo que es un movimiento, tratándose de forzar el movimiento de esos aniones y cationes que tiene lo que es la placa metálica, y de esa forma se puede generar un desplazamiento. Pero como les menciono, estos enlaces son los más fuertes que hay dentro de la naturaleza, incluso son más intensos y fuertes que el enlace covalente iónico, porque eso le da la característica a los materiales metálicos, que sean duros, que sean difíciles de romper, debido a ese enlace entre sus aniones y cationes que son muy fuertes. Hay una alta cantidad de fuerza de atracción entre el elemento positivo y negativo, el anión y catión, y de esa forma
podemos tener zonas aisladas y deslocalizadas, lo que es el enlace iónico. Muy bien, vamos a escuchar un aporte más. Pablo, ¿puede habilitar su micrófono? Sí, profe. Acerca de los enlaces que estaba diciendo que eran muy fuertes. Estaba leyendo en el libro que también está los enlaces iónicos, que para fundir los cristales iónicos, para fundir un cristal iónico se debe deshacer la red cristalina, que es separar los iones. Y para ese caso se debe llevar a cabo el punto de fusión más elevado para poder fundir esta red cristalina. Muy bien, excelente. Ahí tenemos también otro aporte referente a este tipo de enlace metálico que requiere puntos elevados de fusión, en otras palabras, calor para poder derretir el material metálico, para de esa forma romper el enlace o llevarlo a su punto de ebullición, ya que el enlace metálico es el más fuerte, como les mencionaba, que existe en la naturaleza. Bueno, vamos a ir cerrando entonces con lo que es esta pregunta. Ahora vamos a pasar solo a una parte de conclusiones, escuchar de forma voluntaria dos conclusiones que puedan proporcionar respecto a los enlaces químicos de forma general para ir cerrando con esa parte. Así que lo dejo de forma voluntaria. Conclusiones que me puedan brindar referente a lo que hemos desarrollado. Sí, pueden brindarlo. Puede habilitar su micrófono, Pablo, y luego habilita su micrófono a él. Ok, perfecto. En conclusión de todo esto, siento que es muy importante saber todos estos enlaces porque así se sabe de la forma en que están compuestos el material metálico, que nosotros lo vemos como el material más duro, pero en realidad no sabemos por qué es así. Y siento que utilizando la ciencia y sabiendo que los iones, electrones tienen mucho que ver con esto, siento que se sabe un poco más allá de verlo tan insignificativo para los ojos del ser humano. Muy bien, excelente aporte, Eileen. Y vamos a cerrar con ese último aporte. Que de igual manera, como decía Pablo, es importante saber cómo se componen también lo que son los materiales a nuestro alrededor, saber también su composición y igual manera saber cómo estos se conforman por medio de hasta la más mínima molécula. De igual manera saber cómo funciona lo que son los electrones de valencia, la capa de valencia y cómo estos pueden afectar en los enlaces químicos y los tipos de enlaces que existen también, ya que de esta manera también sabríamos la composición, por qué los materiales también actúan de tal manera, o cómo estos se pueden componer o cómo estos se pueden de igual manera, por decir así, deformar. Muy bien, pedirles de que vuelvan a ingresar por favor al enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, solo para llegar a la conclusión, porque ya casi se agota el tiempo, ya casi nos va a cortar la sesión Zoom, y para evitar eso, solo para darles unas indicaciones de que vamos a trabajar posteriormente a esta sesión, vuelvan a ingresar por favor al enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp para que no ocurra esa situación. Así que los espero de nuevo acá en Zoom.